La comuna Robledo está llena de historias y aventuras por contar y descubrir. Ahí te cuento es un podcast producido por Habitantes 7, en el que los habitantes se convierten en protagonistas y narradores del territorio. Un gran lugar en el que todos vivimos, queremos y compartimos. Bienvenidos, aquí comienza Ahí te cuento. Estoy acá desde la Casa de la Literatura San Germán y veo unos niños salir con una sonrisa en la cara cada uno de ellos y me pregunta por qué. Después me entero que tuvieron un taller de literatura con Diana Carolina Paniagua Ramírez, que por cierto yo la conozco años atrás. Una persona que tiene un contacto, digámoslo, con las letras, digámoslo, con el pensamiento y con una línea cultural que muy pocas personas se atreven a explorar, lo abyecto. Ya nos explicará más adelante ella de qué les estoy hablando. Y bueno, caigo en cuenta de por qué salieron sonriendo, porque obviamente Diana tiene una visión de la vida muy particular y los niños, como son unas esponjitas, entonces salieron muertos de la risa, de expectativas y de ganas de volver a ese taller de literatura. Entonces vamos a hablar con Diana acerca de esas expectativas que ella tiene con este trabajo como gestora cultural acá en la Casa de Literatura San Germán. Y bueno, estoy aquí con Diana ya. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Jorge. Listo. Empecemos por descifrar el enigma de por qué los niños salieron con esa sonrisa y por qué salieron riéndose. Estábamos aquí hablando de plantas monstruosas, entonces justamente hubo nombres de plantas, hibridaciones entre plantas y animales que ellos no conocían, que no tenían conocimiento. Hablamos de José Celestino Mutis, sí. Hablamos de expedición botánica, todo en términos para niños y niñas, ¿cierto? O sea, todo en sus términos. Y yo creo que justamente el trabajo que nos convoca, pues cuando estamos desde lo comunitario, incluso desde lo público, cuando estamos trabajando desde lo público, tiene mucho que ver con eso también, con la fantasía. Con la fantasía y con cómo usamos la fantasía también como una herramienta para poder construir mundos nuevos, que yo creo que eso es a lo que le apuntamos y a lo que particularmente le apunto. Entonces siento que puntualmente el trabajo con los niños es muy enriquecedor por eso, justo lo que mencionabas. Hay infinitas posibilidades de construir esos mundos desde cualquier tipo de configuración, con reglas, sin reglas. Y bueno, esa es una de las cosas que también me traen pues como a este espacio. Yo trabajo hace aproximadamente 6 años en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Eso sí. Y aquí desde Casa de la Literatura también la apuesta que tenemos y la apuesta personal que yo he tenido desde el trabajo con la lectura y desde el tema pues con cultura y todo el cuento es también poder construir conocimiento colectivo. Y ese conocimiento colectivo acontece desde esas acciones pequeñas que muchas veces las vemos como poco importantes o como no tan contundentes, pero realmente sí generan un impacto grande. Lo que vos me decías ahorita, ¿cierto? De no de moldear esas nuevas mentes, pero sí de mostrarles como ciertos caminos y ciertas opciones que están en una etapa que ellos como que adhieren muy bien ese conocimiento y lo aplican mucho a su vida desde pequeñitos. Vos me decías que pensabas que eran excluidos. ¿Por qué de pronto los niños y niñas? Y las niñas y los adolescentes también? Sí, entrarían. También entrarían los adolescentes, claro. Justo ahorita mencionabas pues como este asunto de lo abyecto y del concepto de lo abyecto, que es algo desde lo que desde la academia pues particularmente me ha interesado mucho trabajar.
desde lo teórico, desde la filosofía, desde la estética, y obviamente ahí entra pues la literatura también. Explícanos un poquito así en términos muy coloquiales. ¿Qué es lo abyecto? Sí. Bueno, lo abyecto, grosso modo, es lo que proviene del psicoanálisis, el concepto, pero ya luego empieza a abordarse desde otros ámbitos y áreas del conocimiento. Lo abyecto es lo que tendemos a rechazar casi instintivamente, pero que nos genera una doble sensación e incluso muchas emociones. Nos genera atracción y repulsión. Atracción y repulsión. Amor y odio, pues. Sí, amor y odio, en esas palabras, amor y odio. ¿Por qué? Entonces mi pregunta ha sido, ¿por qué hay expresiones estéticas? ¿Por qué hay incluso cuestiones morales y asuntos, visuales, cotidianos, paisajes, etcétera, que nos generan que nos generan esa sensación, que nos resultan abyectos, y por qué nos atraen y nos repelen simultáneamente? Ejemplitos así pues como sencillos. Por ejemplo, la nata que se hace en la leche cuando se pone en ebullición. Ay, madre, sí, yo sí. Eso, por ejemplo, cuando recuerdo mucho que, por ejemplo, en esa escena de la naranja mecánica en la que está Alex con el ojo súper abierto. Y que le meten estas vainas, pues ahí estos alfileres, ese cuento para que no lo cierres. Eso es abyecto, es una expresión de lo abyecto, pero nosotros como espectadores no podemos parar de mirar, sin embargo nos causa como un resquemor, como como un rechazo. Claro, entonces, ¿por qué eso sucede? Listo, desde el psicoanálisis hay unas teorías, desde que como les contaba, se unen pues con otras áreas del conocimiento, y bueno, básicamente nosotros somos duales. ¿Qué es eso? Entonces la categoría de lo monstruoso entra ahí, la categoría de lo fantástico entra ahí, y ahí ya entramos en el campo y en el mundo de lo literario. Entonces casi todas las representaciones más grandes que nosotros tenemos, literarias, tienen esa relación con lo abyecto también. Mira, por ejemplo, Lovecraft o cosas Lovecraft, así, Ovidio, por ejemplo. Ovidio, o sea, podemos hablar desde tu paisano. Tal cual, podemos hablar desde los griegos y desde los presocráticos, incluso hasta ahora. Hasta ahora. Afilado, pues sí, eso es cierto. Estás escuchando Ahí Te Cuento. Vení, por eso me supongo que los niños de ría mucho, porque eran pues como ideas que casi no se tratan en los espacios literarios, y sí que menos para niños, ¿cierto? Sí, total. ¿Qué formación tenés vos? ¿Por qué viniste vos a parar a la Casa de Literatura San Germán? Sí, eso fue algo supremamente chistoso, pues muy curioso. Yo digo magia cotidiana, porque hechicería urbana, sí, todo se lo adjudico a eso, porque yo estudié filosofía en la Universidad de Antioquia hace años. Mi línea dentro de la filosofía fue la filosofía del arte y la estética, entonces todo, pues como que todo lo que hice en investigación tuvo que ver con eso. Desde la investigación y desde la práctica también. Entonces fungí como artista también muchos años. Y todo, y me acuerdo, Robot Killer y ese cuento. Tuve bandas, también estuve como 6 años en un colectivo artístico de performance. En el Cuerpo Habla. Y luego tuvimos otros colectivos artísticos también, ya pues como con un corte más académico, pero también performático, y bueno, montamos instalaciones, un montón de cosas. Yo llego acá, yo trabajé con la universidad y con otras instituciones culturales antes. Llego al sistema de bibliotecas, llego a Casa de la Literatura, llego a este cuento, casi que por azar. Entonces alguien me dijo, pues están buscando gente con tu perfil, ¿por qué no mandas hoja de vida? Mandé, y al otro día pues sucedió. Por mérito, o sea, vos llegaste aquí porque electa, pues sí. Sí, claro, hice entrevista, todo el cuento, proceso de selección, y fue arduo el proceso de selección. Pero lo más arduo de todo, lo más difícil, que por eso digo magia, es que me resultó cuando
pasé acá, pasé simultáneamente al magisterio. Ah, ok. Entonces tenía esas dos posibilidades, pero yo me decanté por mi sueño infantil. Y mi sueño infantil A ver. era trabajar en un museo o en una biblioteca. Ah, ok. Cuando yo tenía como 8 años que conocí la piloto con mi mamá, yo quedé súper fascinada y siempre pues leí muchísimo desde chiquitica. Y el ambiente de la biblioteca. Y el ambiente, sí, el ambiente, silencio, yo no sé. el olor de los libros, pues el olor, sí. La disposición de los anaqueles, sobre Sí. todo como era la piloto antigua. Sí, sí, sí. Entonces eso me pareció misterioso y fascinante. Y todo lo que pude encontrar ahí, entonces me decanté por mi sueño infantil, que era trabajar en una biblioteca, y hasta ahora no me arrepiento. Total. Los sueños se hacen realidad. No, entonces por eso terminé pues como acá, pero en este cierto cuento. punto sí, porque aquí estás. Sí. Vos me decías que hay una meta o unos, digamos, unos planes que vos tenés en tu formación. Vos estás haciendo maestría en literatura. En literatura. En la Universidad de Antioquia también. Como ciencia ficción, ¿cierto? Ciencia ficción, Listo. sí. Ciencia ficción. ¿Cómo ves realizar esa meta? Porque trabajar y hacer la maestría es algo muy duro, y más que todo pues en esta clase de trabajos que exigen sus ciertas horas, Sí. que todo cambia, que la programación fluye, que cambia a diferentes horarios. ¿Cómo estás manejando vos eso ahí? Pues para mí fluir es un verbo muy complicado. Yo soy muy metódica, yo apelo al método. Un poco psicorrígida en ese sentido, Con pero el tiempo, me con imagino. el tiempo casi Sí. cronométrico. Entonces, Contame cómo es un día tuyo para ir valorando las dos cosas. me levanto todos los días a las 5 de la mañana, así sea pues un día que descanse. Sí. O sea, todos los días me levanto a las 5. Ya estás Programada mentalmente, Sí. o sea, tengo el Sí, tengo el sí, biopuerto ahí de Cronenberg abierto en el cuello. Existence. Existence. Sí. Yo me levanto todos los días a esa hora y yo medito todos los días. Ok. Yo soy budista zen. Sí. Entonces ¿Cuánto tiempo meditas vos? varía, porque a veces la mente no está en tanta disposición. En el Zen es muy interesante porque la meditación no se hace, la meditación es muy rigurosa y muy disciplinada. La posición del cuerpo es muy incómoda. Entonces en el Zen se llama Zazen, ¿cierto? La posición. Y es la incomodidad más tremenda, y el cuerpo duele, no es como cuando ay, me tiro y escucho sonidos de la naturaleza, Sí. me arrojo al piso, no. Es una cosa de estar como la postura incluso es muy rígida. Disciplinadamente con el dolor del cuerpo, algo Exacto. así. Algo similar. La postura es muy Sí. rígida, entonces, y no se medita con los ojos cerrados, sino con los ojos ok. abiertos. Ok. Entonces es súper distinto, Y se puede hacer la meditación sentada, que es el zazen, o el kinin, que es meditación caminando. Ok. Pero también implica un ritmo lento, hay una posición del cuerpo, no, la mirada, son los ojos abiertos, pero la mirada como cenital o algo así. Una mirada pues Pero es como... algo como de los yogis también, ¿ok? No tanto, no, porque el yoga es como más Sí, eso es libre. otra cosa, sí, eso es otra cosa muy diferente, pero los yogis Sí. lo cuento ahí ya. Y es ya pues como de la India y eso. Sí, Es no, como- me refiero al caminar como yoga, que son ejercicios muy lentos, pero que exigen mucho estado físico, que uno creería que es muy fácil, pero eso es muy difícil. Bueno, en ese sentido podría Sí. sí tener relación, sí podría tener relación. A eso me refiero. Sí, puede tener relación. Entonces yo me levanto todos los días a esa hora, medito, depende del tiempo que tenga. A veces son 5 minutos, otras veces es media hora. Y una vez a la semana voy a una... Acá no hay templos pues en Colombia, pero es una casa, ¿cierto? O sea, Sí. es un espacio que hay acá en Medellín, que es Budista Zen, que es un sitio, pues una casa de 1928 preciosa en Prado Centro, Brutal. que se llama Montaña del Silencio. Entonces voy allá una vez a la semana para hacer meditación pues como en conjunto. Pero en todo caso me levanto a esa hora, tomo vinagre de manzana Qué específico. sí, y hago pues como todo ese rollo.
preparo la comida, pues divido como los tiempos para hacer todo lo que vaya a hacer. No vives con tu hermana, ¿cierto? No, sola. No, estás viviendo sola. Sí. Con Ok. 3 gatos. Con otros 3 hermanos. Con 3 Son 4 hermanos. gatos. Literal. Entonces, preparo la comida y me voy a entrenar. Al gimnasio, al menos 6 veces a la semana. Eso tiene que ver con disciplinar el cuerpo también y la mente. Y ya de acá me vengo a trabajar. Así, toda la ¿Trabajas jornada. acá? ¿De qué jornada? ¿Qué jornada? Pues varía, como vos decías, es algo muy variable, pero digamos que en este momento, desde las 9 de la mañana estamos hasta las 6:30 de la tarde. ¿Qué taller estás manejando vos en este momento en la casa? En este momento, todas las actividades de lectura, que es el taller de escritores, tenemos un club de lectura infantil, una actividad que es de promoción de lectura para niños y niñas, que es la aventura de leer, que es tipo 1 hora del cuento, que incluye taller. Tenemos también una actividad que se llama anecdotario, que es pues de construcción de memoria también como del territorio. Y pues en general, como ya estamos en noviembre, baja esa programación, pero empezamos vacaciones literarias. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 7, Robledo, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín. Esta es una producción de Habitantes 7 Online, con la dirección de Luis Fernando Muñoz, la presentación de Jorge Arboleda, edición y producción técnica de David Rodríguez.